Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, nosotros estamos de acuerdo que para garantizar la estabilidad en cualquier país del mundo, mantener contento a los actores productivos, a los actores sociales que participan en la producción, sería interesante, pero no pensar en ponerle la soga al cuello. Nuestro país, República Dominicana y casi todos los latinoamericanos que fuimos colonizados, aquí se impuso un modelo esclavista que prácticamente después de la desaparición del colonialismo, desapareció un poco, pero todavía existen algunas prácticas de explotación de los trabajadores en República Dominicana que hay que seguir luchando contra esto. El caso es que hoy, dentro de las discusiones a la reforma del Código Laboral en el Senado, al menos 11 sectores empresariales han lanzado tajantes críticas a su propuesta de Código de Trabajo y dicen que limitar la cesantía a 6 años de labor con un pago establecido bajo un cálculo de 10 salarios, esto es inaceptable. Su propuesta no cayó bien en el Congreso, que es donde se estudia la reforma y desde donde se tiene la facultad de modificar y dejar intacta la cesantía, modificarlo, dejarla intacta, y nosotros decíamos fuera de cámara que la doble moral de los legisladores de nuestro país, a veces uno no sabe con qué vienen, aplicando esa doble moral, porque ellos juegan a la doble moral. Ojalá que no se equivoquen, porque de verdad van a tener el pueblo en pie de lucha permanente. Yo entiendo que ciertamente hay cierta doble moral y ojalá que nosotros podamos estar equivocados y que ellos cumplan con hacer transparencia en cuanto a esto, oyendo con sinceridad a la población afectada, que es el trabajador. Sí. Porque el empleador, que es el que tiene el poder económico, que tiene las empresas, y es la que tiene los medios de producción a su favor, esta vez viene por más. Porque recuerde usted, en el pasado, con la ley 187-01, sí, también ellos son aventajados en la aplicación de lo que es la seguridad social. Los únicos beneficiados, dígalo así claramente. Inclusive, hasta los administradores, inclusive. Sí. De los derechos de los trabajadores a lo que es el retiro, ¿no? La jubilación o como le llaman, la pensión por antigüedad. Entonces, y la aplican a su manera. Sí. Y hay casos en que se sabe de muchos trabajadores que no han recibido todavía el pago de esa antigüedad, el trabajo, lo que tiene que ver con algunos tipos de pago compensatorio cuando hay inhabilitados o cuando hay fallecidos, cuando hay deshabilitados por enfermedad. No, bueno, porque hacen lo que quieran. Porque el deseo de ellos es que el trabajador se desencante y no busque nada. Y se la ponen en China y lo ponen a dar 70 viajes a esas oficinas que administran los fondos de pensiones. Porque en aquel momento se hablaba de una protección empresarial para lo que son los pagos fiscales. Sí. Se hablaba por un asunto presumido de competitividad, de los actos de corrupción, etcétera. Pero ahora ellos vienen por el auxilio de cesantía. Sí. Ahora ellos vienen por lo que ellos siempre han querido, que es despojar al trabajador de ese derecho a ser protegido. Porque se ha dicho que el Código de Trabajo es un código pro obrero. Sí. Y en base a esa idea están ellos estableciendo que podrían estar en quiebra. Pero es que ¿quiénes son los únicos que tienen beneficios? Porque recuerde usted que cuando ellos hacen las declaraciones anuales para el pago de lo que tiene que ver con el derecho ese adquirido de la bonificación legal, ellos allá manejan eso, o tienen unos beneficios y declaran otro. Es inaceptable. Y hacen un pago por debajo de los beneficios que se recibieron. Inaceptable. Es que las mediciones de crecimiento económico que se han hecho en el país, usted sabe que se hace en términos macroeconómicos y se mide
en términos de la economía de lo que más tienen y se toma una muestra y eso se compara con el universo de la población. No, y ahí se dice que hemos tenido cierta prosperidad, pero la tuvieron los empresarios que quintuplicaron su riqueza. Claro, porque es que ellos son el rico es más rico y el pobre más pobre. Por supuesto. Entonces la institucionalidad tiene que dar la cara por esa parte más débil, ¿verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Y entonces aquí es donde los patronos, los empleadores, encuentran al pueblo de frente. Y ya no serían esas 3 centrales sindicales, o 10, creo que hay 10 centrales sindicales ahora. No serían ellos nada más, sería el pueblo. Mire, el pueblo está irritado con tantas dificultades que estamos pasando en este país. Pero se está desacreditando de manera antojadiza de que esa aplicación del auxilio de cesantía va en contra de ellos cuando no es así. No. Porque recuérdese bien que todos los contratos de trabajo no son merecedores de la aplicación del auxilio de cesantía, porque el trabajador que tenga un trabajo por cierto tiempo o trabajo determinado no tiene derecho a auxilio de cesantía. No tiene. Pero los que le llaman domésticos tampoco tienen derecho a auxilio de cesantía. Y esas sí trabajan mucho. Esas trabajan más que esas todo dan el mundo. Su vida entera en una casa de familia y de ahí la botan a morirse para la casa pero sin los la que medicina. No llegaron a ser por tiempo indefinido, que no fueron fijados y que cumplieron menos de 3 meses, tampoco tienen derecho a auxilio de cesantía. Tampoco. Porque la ley habla que por una labor no menos de 3 meses, ni mayor de 6, que es la menor, y ese trabajador no llegó a 3 meses, quizá duró 2 meses, y lo expulsaron de la empresa, no tiene derecho a auxilio de cesantía. No tiene derecho. Y aquellos que sí tienen derecho a auxilio de cesantía son aquellos que han sido desahuciados para ponerle término sin alegar causa al contrato de trabajo. Porque déjeme decirle algo. En el caso del despido y de la dimisión, eso está a condición de que una causa que ponga término al contrato de trabajo pueda ser justificada o no. Claro, eso hay que probarlo. Y hay que irse a un tribunal. Eso hay que probarlo. Y si resulta que ese trabajador fue despedido porque violó alguna de las disposiciones del artículo 88 del Código de Trabajo, porque se ausentó sin justa causa 2 veces por lo menos en el mes, o un acto de deshonestidad, falta de probidad, o de probidad, o de honradez, y se pudo probar, y se le envió un inspector del Ministerio de Trabajo, y se demostró, ese trabajador no tendrá derecho, no solamente al auxilio de cesantía, ni siquiera al preaviso. No. Aunque vale decir que por lo menos a los derechos adquiridos, sí, porque esos no están comprometidos, como son el salario de Navidad, derecho a las vacaciones y lo que tiene que ver con la bonificación. Que eso como derechos adquiridos no están puestos en juego, pero sí lo que le llaman prestaciones laborales, que tiene que ver con el preaviso y eminentemente con el auxilio, del pago del auxilio de cesantía conforme a la escala que establece la ley, que está puesto en juego. Por supuesto, y ellos en este momento dirán que el Código de Trabajo es pro obrero o pro trabajador, porque lo que quieren es que en el momento que le violen sus derechos a uno de sus empleados, que cuando vaya a los tribunales, también el tribunal le rechace la demanda, independientemente de las violaciones. ¿Usted me comprende? Por eso, cada vez que un empleado demanda contra un empleador, es casi difícil que pierda la demanda, porque siempre hay violaciones, siempre hay razones para la dimisión, siempre, porque viven violándole los derechos a los trabajadores de manera constante y sistemática. Entonces las mujeres embarazadas quedan en desventaja. Sí. Los trabajadores, en sentido general, también. Porque allí se alega una causa en el caso de los despidos y se comunica al Ministerio de Trabajo, se le solicita a un inspector, se rinde un informe. Entonces, ¿a quién entrevistan ese informe? Exacto. Entrevistan al dueño de la empresa, o al gerente, o al encargado de relaciones humanas, que es parte de la empresa. Sí. Entrevistan a un trabajador que está ahí y que es parte de la empresa y que no va a avalar en contra de la empresa. Entonces, finalmente, ¿sobre quién recae todo eso? Es sobre el trabajador. Exactamente. Porque hay una especie de desunión y hay desventaja. Entonces, entiendo yo que no se debe negociar con eso nunca. Por supuesto que no. No. Y fue como le dije en principio.
Aquí vendrá una escalada de protesta, actividades sociales en contra de cualquier disposición que dicten esos legisladores en torno a la modificación de la cesantía. Y también aquellos que le ponen término por mutuo acuerdo a los contratos de trabajo, como manda el artículo 71 del mismo Código de Trabajo, eso tampoco tienen derecho a tener auxilio de cesantía. Entonces, no sé por qué ponen ellos el auxilio de cesantía como una carga en contra de ellos cuando ellos están en ventaja en todo. Pero a veces ellos llaman al trabajador cuando quieren prescindir de su servicio. Y mira, hemos optado por prescindir de tu servicio, queremos que nos firme aquí. Pero cuando le está firmando posiblemente es un descargo total al empleador. No le dan el cheque, Sí. no le entregan el cheque, sino firme el descargo. Firma aquí. Y cuando firme, es que entonces le entregan el cheque. Sí, Y si le correspondían 100,000 pesos, le entregan 60. exactamente. ¿Para qué? Para que tenga que demandar en los tribunales, pero como ya hay un descargo, entonces ellos quedarían de manera ventajosa. ¿Tú me entiendes? Sí, porque hay una firma. O sea, pero como muchos jueces también que tienen el nivel de ser más justo que legalista, Sí. en ocasiones se da, como el principio quinto habla de los derechos irrenunciables del trabajador, y habla también el artículo 38 del mismo código, se puede también probar si hubo alguna presión. Exacto. No, él me dijo que si yo no le firmaba ahí, no me iba a entregar el cheque. Y Sí. yo recibí el cheque, pero que muchas veces entonces se le pone inconforme. Uno le aconseja Sí. al trabajador, cuando usted vaya a recibir el cheque, le ponga el recibido inconforme. Sí. Que aunque usted firme esa carta de descargo, cuando usted le pone inconforme, ya se va a demostrar que ciertamente usted se le impuso que firmara en contra de su voluntad. Eso sí se asesora. Lo que querían ellos era de apropiarse de los derechos del trabajador. Si se asesora antes con su abogado, podría usted decir, mira, en cualquier circunstancia firme y ponle inconforme. Ahí está bien. Aunque muchos de ellos que también tienen abogados, tienen algunos departamentos internos de asesores jurídicos, si le ponen inconforme no le entregan el cheque. Bueno, pero ya ahí habría razón. Muchas veces es mejor no recibir ningún pago, y cuando ha habido pruebas de que ha sido desahuciado y se puede demostrar que sí, que hubo un desahucio, tomar esa comunicación de ese desahucio, y si no le pagan antes de los 10 días, demandar en los tribunales, incluyendo el atrente del artículo 86, y muchas veces hasta mejor. Lo que pasa es que a veces el trabajador se desespera. Porque tiene necesidades espantosas. Y quiere tomar el cheque, pero en la generalidad de los casos, cuando la sentencia es favorable, es tal vez 3 veces más el dinero que le están pagando en el cheque. ¿Usted se da cuenta? Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.